En esta clase vamos a ver un tema muy interesante que se llama el entrelazamiento cuántico o en inglés Quantum Entanglement. Lo primero que vamos a hacer va a ser revisar un poco el tema y motivarlo con una pequeña introducción. Luego explicaremos el fenómeno del entrelazamiento cuántico en los aspectos matemáticos y filosóficos que implican y toda la historia por la que tuvo que pasar este fenómeno para ser comprendido. Y luego las consecuencias filosóficas y también técnicas o de aplicación que ha tenido en el mundo físico. Entonces, el entrelazamiento cuántico, para adelantar un poco lo que vamos a explicar, es el fenómeno más contraintuitivo del mundo microscópico. Ha ocasionado muchos problemas puesto que desafía nociones pertenecientes a prácticamente todas las áreas de la física, que son la localidad y el realismo, lo vamos a explicar un poco más tarde, y por supuesto presentes en la teoría de la relatividad, que es una teoría completamente aceptada y verificada experimentalmente, pero el problema es que el entanglement desafía nociones básicas y principales de esta teoría. Esto por supuesto generó en su momento y hasta hoy en día debates enormes sobre la interpretación de la física cuántica, qué significa los elementos que componen la física cuántica y cómo se pueden aunar o complementar con las otras teorías de otras escalas del universo, como la teoría de la relatividad, que mayoritariamente se aplica en órdenes de magnitud de masas muy grandes o tiempos muy largos. En cambio, la física cuántica se encarga del mundo microscópico y aún está abierto el debate sobre cómo compatibilizar estas dos visiones. En esta foto vemos a Einstein y Niels Bohr discutiendo sobre la naturaleza del mundo microscópico, particularmente sobre el mundo del entanglement, que es, ya lo llamamos en español, entrelazamiento cuántico. Entonces, vamos a recapitular ahora brevemente para recordar algunas ideas. Los sistemas cuánticos se representan por una función de onda. Esto está descrito en la ecuación de Schrödinger, donde uno representa todas las energías o los potenciales a los que está sometido nuestro sistema, y la solución de esta ecuación nos entrega una función de onda que describe la amplitud de probabilidad de los eventos que se puedan medir. En realidad es la raíz de la probabilidad, pero es básicamente la probabilidad de encontrar la partícula en algún lugar o la probabilidad de medir alguna propiedad sobre este sistema se describe por una función de onda. El hecho de que los sistemas cuánticos sean a la vez ondas y partículas implica fenómenos de superposición e interferencia. Esto lo vimos, por ejemplo, o tiene mucho que ver con el experimento de la doble rendija, donde se encuentran patrones de interferencia que no se pueden describir por fenómenos corpusculares, sino que requieren de una explicación, de una interpretación de onda para la partícula. O sea, las partículas son ondas y partículas a la vez, y corpúsculos a la vez. El otro elemento fundamental de la teoría cuántica es que una medición aplicada sobre un sistema cuántico implica el colapso de la función de onda en uno de los posibles estados, porque esta función de onda en general es una suma, se describe, esto es parte de la matemática de la física cuántica, se describe como una suma de posibles estados. Y cuando uno realiza una medición, la función de onda colapsa en uno de estos sumandos, en uno de estos elementos. Y esto es un axioma fundamental, un postulado fundamental de la física cuántica que debemos recordar, puesto que tiene mucho que ver con el fenómeno que vamos a analizar en esta clase. Entonces podemos, para tener un recuerdo de esto, podemos decir que las propiedades de los sistemas cuánticos son codeterminadas por la medición, puesto que la función de onda nos entrega una tendencia de colapso a diferentes estados, pero la medición es la que finalmente determina o implica en qué estado se va a encontrar la partícula. Entonces ahora pasamos a explicar un poco en términos sencillos el entrelazamiento cuántico. Vamos a incorporar un poco de notación matemática para que cuando los estudiantes se enfrenten a los libros del tema no se pierdan. Los posibles estados de una partícula se describen por elementos psi, que son funciones. Esta es una notación de bracket que introdujo Dirac. Ustedes lo pueden buscar o encontrar, no lo vamos a ahondar mayormente,
pero son elementos en un espacio de Hilbert, particularmente son vectores, ya lo vamos a ver en un poquito más detalle más adelante. Y el estado de dos o más partículas que no interactúan no siempre puede ser representado como la conjunción de los estados de cada partícula. Este símbolo que está entre paréntesis se llama producto tensorial y es el operador que permite describir conjunciones de partículas. Entonces, para describir la conjunción de los estados de cada partícula, uno utiliza este operador. Ahora, cuando tenemos dos partículas que no interactúan, tenemos que representar el sistema como una conjunción. Ahora, esta conjunción no siempre se puede tomar como una conjunción que separa los estados de cada partícula, sino que a veces se puede solamente considerar como un único estado global. Vamos a ahondar un poco más en el ejemplo en la próxima página. En estos casos donde la partícula no se puede representar como un grupo de partículas separadas, no interactuantes, sino como un único estado global, decimos que las partículas están entrelazadas. Y al momento como consecuencia importante de esto, debido al colapso de la función de onda, tenemos que si aplicamos una medición a un conjunto de partículas entrelazadas, las otras partículas van a colapsar también simultáneamente. Entonces, si yo tengo un conjunto de partículas entrelazadas y mido una, yo sé por física cuántica que esta va a colapsar, pero por el hecho de que estén entrelazadas va a hacer también colapsar a todo el resto de las partículas simultáneamente. Y esto es lo que, como vamos a ver, provoca grandes problemas con las interpretaciones de la física previa a la cuántica. Vamos a dar un ejemplo matemático porque el fenómeno del entanglement básicamente tiene que ver productos tensoriales de espacios vectoriales o espacios de Hilbert, que son temas matemáticos bastante avanzados, pero por eso es que es un poco difícil o un poco imposible bajar toda la descripción a algo que no tenga una formulación matemática. Vamos a dar un ejemplo, es bastante sencillo y les pedimos que nos sigan. Entonces, el spin de una partícula, como decíamos, se representa por un elemento de un espacio de Hilbert, que como les decía es un vector, le vamos a llamar phi sub a, y está descrito por este vector. Son vectores unitarios. El numerito que está a la izquierda del vector, no se preocupen, en la notación de Dirac el spin siempre puede ser up o down. Entonces, en el caso más general, el spin de esta partícula se describe por una combinación de que el spin puede estar en up o down y las probabilidades de colapso en cada uno de los estados es igual. Por eso es que los dos tienen el mismo coeficiente acá, 1 sobre raíz de 2 para ambos. Ahora, cuando tenemos dos partículas, llamémosles A y B, hay casos donde podremos representar el spin como el producto de spines de cada partícula, como es el siguiente caso. Si vemos acá, decimos que el estado de las dos partículas, o sea, el estado de la función de onda phi AB, se describe por un producto. Recuerden que este elemento representa la conjunción. Entonces tenemos el estado A conjunto con un estado B para la partícula A y B, y otro estado down A en conjunto con el estado up B. Si se fijan, este producto en ambos lados está up B, nada más que tenemos up A y down B en cada uno de los términos. Por lo tanto, lo podemos factorizar como el producto que está abajo, donde tenemos toda la descripción del estado A, producto el estado B. Si tomamos este estado, que es descomponible, podemos ver que se acaba de descomponer en un phi A por un phi B, o sea, psi A por un psi B, podemos ver que si aplicamos una medición, por ejemplo, sobre la partícula B, trivialmente va a colapsar al estado up, porque la representación del sistema nos dice que B está en un estado up. Y aplicar una medición sobre el estado B no va a tener ninguna injerencia sobre el estado A, puesto que va a quedar aún en estado up más down con las probabilidades, como les decía, iguales. Ahora, si yo aplico una medición sobre el estado A, sobre la partícula A en vez de la partícula B, este estado que está acá va a colapsar a uno de los dos posibles. Y el estado B, luego de una medición, va a quedar determinado. En este caso, trivialmente B está determinado por el estado up y el estado A y la partícula A no está determinada. Pero lo que quiero dejar en claro es que medir el estado de la partícula B no ejerce ninguna transformación, ningún colapso
sobre el estado de la partícula A, con el vector que viene a continuación, que no se puede descomponer, queda claro lo que digo. En el caso siguiente, donde no se puede descomponer el vector, ustedes se pueden dar cuenta que hay una combinación up A, down B, más down A, up B, que no se puede descomponer en un producto donde a un lado tengo A y a otro lado tengo B. Eso se los dejo como ejercicio. Es bastante sencillo encontrar la contradicción de por qué no se puede. Ustedes lo pueden analizar en una hoja de cuaderno, es bastante simple. Pero lo interesante de notar acá es que si yo tomo una medición sobre cualquiera de las dos partículas, por ejemplo la partícula A, digamos que colapsa en un estado up, por lo tanto yo voy a tener inmediatamente descrito el estado de la partícula B, va a ser down en este caso, porque no hay ningún otro elemento de este vector que tenga un estado up A. Y lo mismo pasa si yo mido la partícula B y por ejemplo cae en estado up también, voy a inmediatamente saber que la partícula A colapsó al estado A, puesto que todos los otros términos van a desaparecer en la descripción del sistema. Entonces eso es como el colapso de la función de onda implica el conocimiento de los estados de ambas partículas simultáneamente. Entonces ahora vamos a explicar por qué esto genera una visión paradójica del mundo físico. Decimos, el colapso provocado por la medición contradice la visión del mundo físico para los estados entrelazados. Esto fue algo que se planteó en el año 1935, luego de largos debates que Einstein tuvo con Bohr. Con la ayuda de Podolsky y Rosen pudo formular este experimento, que es un experimento pensado, no se verificó en el laboratorio, sino hasta bastante más tarde, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, voy a explicar básicamente cómo es este experimento. Supongamos dos partículas entrelazadas, una con spin up y otra con spin up, viajando en sentido opuesto, como muestra la figura. Acá podemos ver las partículas viajando en sentido opuesto, pero sabemos que están entrelazadas. Esto se puede lograr con técnicas experimentales que no vamos a ahondar en esta clase. Y tenemos un observador a la izquierda y otro a la derecha. El observador A le llamamos Alice y al observador B le llamamos Bob. Esta es una convención utilizada por los físicos desde Einstein. Y tenemos que estos observadores están a una distancia muy grande, muy grande, de manera que cuando la partícula llega a uno de los observadores, ellos miden el spin de su partícula. Ahora, ya vimos que la primera medición de spin provoca el colapso de la función de onda. Por lo tanto, se va a determinar el spin de la otra partícula, como lo habíamos mostrado en el vector anterior. Y como sabemos que el spin de una partícula está up y el de la otra partícula está down, ambas mediciones van a estar anticorrelacionadas. Porque siempre que yo mido up a un lado, voy a medir down al otro, y si mido down a un lado, voy a medir up al otro. Eso va a pasar porque así está preparado el sistema. El problema es que no sabemos si va a salir up o down. Lo que sí sabemos es que va a estar anticorrelacionado. Esto ocasiona un problema, puesto que no hay ningún mecanismo que pueda decirle a la otra partícula qué pasó con la primera. Alice o Bob, supongamos Alice efectúa la primera medición y va a salir estado up. Inmediatamente, por el colapso de la función de onda, la partícula al otro lado va a tener un estado down. Pero no existe ningún mecanismo que pueda comunicar a estas dos partículas, puesto que yo puedo considerar una distancia tan grande como yo quiera, eventualmente una distancia tan grande que ni siquiera la luz podría viajar tan rápido para comunicar a la otra partícula. Y como sabemos, por el principio de la relatividad, por la teoría de la relatividad, sabemos que ninguna señal puede viajar más rápido que la luz. Entonces, no existe manera de que las partículas se puedan comunicar. Entonces tenemos que el colapso de la función de onda y la teoría de la relatividad son contradictorias. Repito, porque ninguna señal se puede transmitir más rápido que la luz debido a la teoría de la relatividad, pero por otro lado, las partículas son capaces de saber en qué estado colapsó la otra partícula, debido a que están entrelazadas. Entonces aquí es donde comienza el problema del entrelazamiento cuántico. Es paradójico, puesto que no es compatible con la visión de la teoría de la relatividad, que es dominante en el mundo físico, o por lo menos era dominante absolutamente hasta antes de la aparición de este trabajo. Entonces, más allá de las implicaciones físicas, hay una implicación filosófica que tiene que ver con cómo se interpreta
la teoría de la física en la teoría de la física cuántica en el marco de la física. Hay dos principios fundamentales en la física que pertenecen a la gran mayoría de las teorías, que son el realismo y la localidad, y son inherentes a las interpretaciones de la física y inherentes a todas las teorías. Prácticamente son implícitas porque son tan intuitivos que ni siquiera se mencionan. El realismo dice que los sistemas físicos tienen propiedades definidas en todo momento, antes y después de medir. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tomamos un objeto, el largo del objeto va a estar determinado sin necesidad de que yo lo observe. Y una vez que yo lo observo, el largo del objeto va a ser el mismo. Esto ya es algo que se cuestiona un poco en la física cuántica, puesto que el colapso de la función de onda dice que la función de onda existe en un estado de superposición de estados que cuando uno observa, colapsa uno de los posibles estados. El realismo dice que no, que los sistemas físicos tienen propiedades definidas en todo momento. Ahora, el realismo en sí mismo no es necesariamente incompatible con la noción del colapso, puesto que el colapso es solamente una formulación matemática que describe cómo los sistemas colapsan y cómo las probabilidades se observan. Pero eventualmente podría haber una realidad inherente que no está descrita en la teoría, sino que requiere de otras variables que no son conocidas. Esta era la visión que Einstein defendía fuertemente. La otra idea, el otro principio fundamental, es el de localidad, que la influencia de un sistema físico sobre otro siempre ocurre a través de una interacción. Es decir, que requiere de la comunicación, una comunicación de algún tipo, ya sea un envío de alguna partícula o el envío de alguna señal. Esto tiene mucho que ver con la teoría de campos, que explica que los campos se transmiten a través de partículas. Por ejemplo, la gravedad a través de gravitones, ustedes habrán escuchado, o la electricidad a través de electrones o protones, etc. Entonces, Einstein y muchos otros científicos de la época defendían estos dos principios como válidos para la física. Es decir, si vamos a construir una teoría que describa la realidad, que describa el mundo físico, necesitamos incorporar estos dos principios, o al menos nuestra teoría debe ser compatible con ellos. Pero sin embargo, el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen, que es un experimento pensado, cuestiona la validez de estos principios, puesto que ya sabemos que por el postulado del colapso, los sistemas físicos al parecer adquieren la propiedad al momento de ser observados, y no antes. Y luego de ser observados se quedan con esa propiedad, pero antes no necesariamente. Y por otro lado, la localidad está absolutamente violada debido a que el entrelazamiento implica que los estados co-conocen sus propiedades, sin importar la distancia a la que se encuentren. Esto es exactamente lo que plantea el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen. Luego de la publicación de este trabajo, donde el experimento pensado de Einstein, Podolsky y Rosen, se abrió un debate muy complicado, acalorado, entre diferentes interpretaciones de los postulados de la física cuántica. Pongo como referencia este libro de Gilder del año 2009, que se llama The Age of Entanglement, que es un libro donde se explica toda la historia del fenómeno del entrelazamiento cuántico desde una perspectiva más filosófica, donde se discuten los principios del realismo local, que era defendido básicamente por Einstein, el principio de complementariedad de Bohr, que requiere de la observación, que dice que un sistema físico no puede nunca ser conocido en su totalidad, sino que se conoce por diferentes perspectivas a través de la observación y que estas son complementarias, lo cual difiere profundamente del realismo local, o otras interpretaciones como la de la realidad probabilística de Born, que dice que los sistemas no pueden en realidad ser conocidos o no existen, sino que en términos estadísticos solamente. Yo no puedo saber las propiedades de la realidad, ni siquiera puedo realmente saber si es que hay una realidad. Solamente puedo hablar de la estadística que yo hago de mis observaciones. Y los fenómenos realmente no existen, solamente existen las interpretaciones estadísticas de las observaciones. Cosas como estas se discutieron largamente por grandes próceres de las teorías físicas modernas, y recomiendo este libro para su lectura. Luego de todas estas discusiones que duraron décadas, apareció John Bell y en su tesis doctoral desarrolló una formulación matemática para demostrar que no puede existir ningún mecanismo determinista
que llámese realista, y al mismo tiempo local, que reproduzca los resultados del experimento EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Los resultados que se conocen teóricos porque es un experimento pensado, pero no se habían desarrollado experimentos en laboratorio hasta la época, debido a que no habían tecnología suficiente para hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona esta formulación? Utiliza un argumento basado en probabilidad clásica para mostrar que las correlaciones entre las mediciones están acotadas. Entonces, si estas correlaciones pasan cierta cota, es porque no existe ninguna teoría realista y local que pueda reproducir estos números. Y esto se llaman las desigualdades de Bell. Justamente se muestra que las desigualdades de Bell son violadas por las partículas entrelazadas, que son puramente cuánticas. Entonces, podemos decir que no hay, a través de este argumento, uno puede decir que no hay ninguna teoría clásica, ninguna teoría de probabilidad clásica que reproduzca estas correlaciones. Las probabilidades clásicas, en el fondo, son realistas y locales de por sí. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo acá, que no es una desigualdad de Bell para las partículas cuánticas, sino que explica cómo uno puede construir desigualdades estadísticas que permitan discernir entre probabilidades clásicas y probabilidades cuánticas, puramente cuánticas. Entonces, supongamos que tenemos tres monedas, A, B y C, que tienen cierta estadística, pero que esa estadística se puede describir básicamente en las siguientes propiedades. Si yo tiro A y B, las monedas A y B, voy a encontrar que están correlacionadas un 99% de las veces. Eso quiere decir que un 99% de las veces sale en dos monedas cara o en las dos monedas cruz. Después digo lo mismo para B y C. Yo tengo que A y B están correlacionados 99% de las veces y que B y C están correlacionados 99% de las veces. Si asumo que las tres monedas, que los lanzamientos de las monedas son independientes, tendría que decir entonces que A y C deben estar correlacionados por lo menos un 99 por 99%, o sea, un 98,01% de las veces. Piénsenlo, yo tiro las monedas A y B y sé que 99% de las veces se correlacionan, tiro las monedas B y C, sé que 99% de las veces se correlacionan, entonces sin hacer el experimento A y C, ya tendría de por sí una intuición de decir que A y C van a estar correlacionados 98,01%, puesto que ya sé las correlaciones de los casos intermedios. Ahora, esto es exactamente lo que no pasa en la física cuántica. Nosotros podemos tener correlaciones mucho menores y de hecho es lo que se demuestra, es el tipo de desigualdad que formuló Bell para demostrar cuándo un sistema no puede, exhibe, como digo, correlaciones que se escapan de nuestra noción intuitiva de independencia, puesto que el entanglement son partículas independientes, debido a que yo las puedo separar tanto como quiera, por el principio de localidad puedo asumir que son independientes, pero aún así observo correlaciones que se escapan de mi noción de independencia. Entonces digo, ¿las partículas se comunican? No, puesto que no pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces ahí es donde llego a la contradicción entre la localidad, el realismo y el entrelazamiento. ¿Ok? Una vez que se formularon estas desigualdades, comenzó una avalancha de papers formulando nuevas desigualdades que eran más fáciles de verificar en un laboratorio, hasta que en el año 69 Clauser, Horn, Chimony y Holt refinaron esta formulación de manera que se podía verificar en el laboratorio, de manera más sencilla. Luego tuvieron que pasar casi 15 años, 12 años para que Alain Aspect pudiese generar una preparación en el laboratorio que tuviese partículas entrelazadas y que no cumplieran la desigualdad de Bell. Una vez que se confirmó esto experimentalmente, se pudo verificar entonces que el realismo y la localidad no son compatibles con la física cuántica. Luego de esto se han realizado muchísimas confirmaciones con el entrelazamiento cuántico, ya con partículas más grandes, con mejores estadísticas, con mejores equipos, a distancias más grandes. Esto se ha hecho para todas las cosas posibles que uno se pueda imaginar para mejorar el setting experimental, se ha ido haciendo cada vez mejor. Sin embargo, aún no se ha podido diseñar un experimento que evite todos los posibles errores, puesto que estos experimentos son bastante complejos. A esto se le llama loophole, si lo quieren investigar. Algunos casos son, por ejemplo, que los detectores no tienen suficiente sensibilidad, por lo tanto, yo, por ejemplo, recibo 100 partículas, pero solamente logro detectar 10,
puesto que los detectores no tienen capacidad de detección de todas las partículas. O la fuente que yo tengo para generar partículas entrelazadas puede tener algún defecto. Entonces todas estas cosas implica que cuando registro mis datos, lo que voy a obtener, finalmente los conteos con los que yo hago las estadísticas, puede que no sean precisos o que no sean completos, puesto que hubo muchos datos que no pude ver, puesto que mi detector se pudo haber fallado, o puede que la fuente también haya fallado. Hay muchísimos llamados loopholes que hay que sortear, y con las tecnologías actuales no se han podido sortear todos simultáneamente, pero aún así, incrementalmente se ha ido verificando más y más el fenómeno del entrelazamiento para sistemas cada vez más grandes, y de hecho se han creado aplicaciones que funcionan. Entonces, la mayoría de las aplicaciones pertenecen al área que se llama teoría de la información cuántica, que yo no voy a abordar mayormente en los detalles de estas tecnologías, pero sí voy a mencionar brevemente el ejemplo de la teleportación y la codificación superdensa. La teleportación implica que a través del entanglement yo puedo copiar el estado de una partícula y reproducirlo en otra partícula. Debido a que son un par entrelazado, yo separo estas dos partículas, mido el estado de una acá, por lo tanto sé que la otra va a colapsar, luego registro este estado y lo transmito clásicamente por un canal, por información, por internet, como se quiera, y luego modifico la partícula acá para reproducir el estado de allá, el estado de la otra partícula. Entonces, cuando yo tengo un par entrelazado, puedo copiar el estado de uno en otro, y eso se le llama teleportación, puesto que la partícula que está acá luego aparece acá, se reproduce, se reconstruye el estado exacto de la partícula. Claro, uno puede pensar en la teleportación que conocemos más de ciencia ficción. No se ha logrado la capacidad de teleportar sistemas más grandes que un gas de 200 átomos o algo así, de órdenes de magnitud muy pequeños, invisibles, por decirlo menos, mucho menos que invisible. Solamente se ha logrado transmitir o sea, teleportar conjuntos de moléculas bastante pequeños, pero aún así el fenómeno existe. Y el otro fenómeno es el Quantum Superdense Coding, que sería como codificación cuántica superdensa, que lo que permite es tomar dos bits, dos elementos de información clásica, que no voy a ahondar en la descripción de esto, y codificarlos en un solo bit cuántico. En una sola partícula yo puedo meter el doble de información que puedo meter en una partícula clásica. Básicamente es eso. Cuando uno lleva esto a escalas más grandes, la codificación permite reducir exponencialmente el tamaño de bits que se necesitan para representar algo. Entonces, en el principio, esta tecnología, aunque no se ha aplicado demasiado, en principio yo podría tener grandes volúmenes de información codificados en muy poca masa, en muy pocos qubits. Yo podría codificar muchísima información, porque la reducción de información que uno codifica normalmente en un computador se reduciría exponencialmente. Entonces, vamos ahora a hablar sobre las implicaciones un poco más filosóficas del entrelazamiento cuántico. Entonces, nos referimos para hablar de esto al principio de causa común de Reichenbach. Este principio dice que si dos eventos A y B están correlacionados, entonces tenemos los siguientes casos. A induce a B, o B induce a A, o ambos tienen una causa común. Esto se grafica básicamente así. Si tenemos los eventos A y B, entonces tenemos que el primero influye al segundo y por eso se correlacionan, porque hay una causa, como que si hace frío va a llover, por ejemplo, entonces va a llover, se correlaciona con que hace frío, porque cuando hace frío se tiende a subir la probabilidad de que llueva. O lo inverso, que es la simétrico, es por enunciamiento, o que ambos tienen una causa común que los implica. Entonces, básicamente estos serían los tres casos posibles que uno podría decir que existen cuando hay algo que coocurre, la correlación. Si dos cosas coocurren, entonces una implica la otra implica una, o hay algo externo que las implica a las dos. El experimento de Einstein, Polsky y Rosen muestra que ninguna de estas tres opciones son posibles si asumimos como válida la teoría de la relatividad y por lo tanto el realismo y la localidad. Observemos lo siguiente. El primer caso del principio de causa común y el segundo caso hay que descartarlos, puesto que asumimos independencia de las partículas. Y el tercer caso
también tenemos que descartarlo, puesto que ninguna señal que las fuese a causar a las dos, que las fuese a comunicar o fuese a hacer que indujera una correlación, tendría que esta causa común viajar más rápido que la velocidad de la luz para poder implicarlas a las dos simultáneamente. Por lo tanto, uno puede ver que el experimento de Einstein, Podolsky y Rosen no es compatible entonces con el principio de causa común de Reichenbach, que es aplicado como válido en la gran mayoría de los contextos de la filosofía. Entonces el entrelazamiento cuántico aparece como una cuarta opción al principio de causa común, que debe ser agregado o al menos genera un debate para saber cómo podemos incorporar esto. Y ahí es donde vienen las interpretaciones del entrelazamiento cuántico para poder hacer compatible la noción de causa común con la física observada. Entonces, entre las montones de interpretaciones que podemos ver, destaco tres que son básicamente las más famosas que hacen esto compatible. La primera es la de los muchos mundos de Everett, la interpretación estadística de Born que mencioné al principio, y otra de conciencia y colapso de von Neumann. Podemos ver en la gráfica que utilizamos para representar el principio de causa común, podemos ver que el caso 1, que se llama el de muchos mundos, quiere decir que cuando yo aplico una medición, creo un nuevo universo. En realidad se crean dos nuevos universos, uno en que la partícula colapsa en un estado y el otro en el que la partícula colapsa en el otro estado. Por lo tanto, por anticorrelación, la otra partícula va a correlacionar en el otro estado. Por lo tanto, esta causa común en realidad no es una causa común, sino que es la ramificación del universo en una nueva realidad, en dos nuevas realidades, una en que pasa cada cosa. Entonces no existen realmente necesariamente causas comunes, sino que el universo se está permanentemente ramificando en nuevas historias. Y todas las historias ocurren en realidad. Esa es una interpretación, la de Everett, que es válida, aunque bastante difícil de procesar. La segunda interpretación, que es la interpretación estadística, dice que A y B realmente no existen. Uno no puede hablar de la física de los elementos A y B, porque no existen más que en un sentido estadístico. Solamente a través de la estadística yo los puedo conocer, por lo tanto no los puedo intentar develar más allá del sentido estadístico. Esto se contradice profundamente con la visión de Einstein, que era realista y local. Y el caso número 3 es aún más especulativo, que dice que la conciencia del experimentador es la que ocasiona el colapso. Y la interacción entre la mente o la conciencia del experimentador o la conciencia del grupo de experimentadores es algo que está abierto para... De hecho, esta interpretación número 3 tiene bastantes subinterpretaciones que dicen que son la mente del experimentador o la mente del grupo de experimentadores o la mente de todas las personas en el universo. Diferentes elementos de conciencia son atribuidos a lo que genera el colapso de la función de onda, puesto que si no hay conciencia de un experimentador, no hay medición, y si no hay medición, no hay colapso. Entonces tenemos que ir hasta la mente del experimentador para poder asumir el colapso de la función de onda. Luego, bueno, hemos terminado con esta clase. Para dar un pequeño resumen, definimos el entrelazamiento cuántico como los grupos de partículas que existen de forma codependiente. Esto tiene una formulación matemática que tiene que ver con el producto tensorial y con la descomposición en estados de las partículas de manera independiente. Cuando medimos partículas entrelazadas, basta con medir una para que todas las demás colapsen. Eso es importante destacar. Entonces las partículas entrelazadas existen como un todo, de forma codependiente, y por el postulado del colapso de la función de onda tenemos que cuando aplicamos una medición sobre una sola de ellas, todas las demás van a colapsar también. Entonces puedo codeterminar los estados sabiendo solamente una de los estados, o sea, el estado de una de las partículas. Este fenómeno desafía las nociones de localidad y realismo presentes en la teoría de la relatividad y en otras teorías como la teoría de campos. Luego, el fenómeno del entrelazamiento cuántico ha sido formalizado matemáticamente, como vimos en las desigualdades de Bell, que tenían que ver con las correlaciones de las mediciones que se hacían sobre los sistemas, y luego se verificó experimentalmente gracias a formulaciones más avanzadas que se hicieron de estas desigualdades que podían ser testeadas en el laboratorio. Y estos testeos se han ido haciendo incrementalmente de forma cada vez más precisa y compleja.
Se encuentran numerosas aplicaciones en el mundo de la información cuántica, como por ejemplo la teleportación o la codificación superdensa, y ha sido fuente de variadas interpretaciones de la física cuántica, entre estas los muchos mundos, la interpretación probabilística y el colapso dado por la conciencia del experimentador. Los dejo con una reseña de la bibliografía que voy a pasar brevemente a explicar. Este es el paper donde se describe la paradoja de Einstein-Polsky-Rosen. Este libro de acá es la historia del entanglement hasta muy actual, desde el año 2009. Se cubre todo desde que Einstein comenzó a pensar en el problema, las discusiones con Bohr, cómo apareció este paper, qué dijo Schrödinger, qué dijo von Neumann, todos los grandes próceres de la teoría, las opiniones de todos, muy buenísimo este libro. Luego vino John Bell en el año 64, donde desarrolló la formulación matemática. Estos son todos papers más que nada científicos. Luego la reformulación que podía hacer esto verificable en el laboratorio. Luego el testeo en el laboratorio. Y los temas acá en estos tres libros se discuten las interpretaciones de la física cuántica, tres interpretaciones diferentes, la de muchos mundos, la interpretación estadística y la interpretación del colapso de la conciencia. Muchas gracias.